En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente. Vean qué hermoso. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para corregirte, para redarguir, para instruir en justicia. Y todo tiene un fin en Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué hermoso! Toda la Biblia es inspirada por Dios y fue escrita, en base a lo que acabamos de leer, para tu beneficio. Toda la Biblia fue escrita para ti, para tu beneficio. Y las promesas de Dios también fueron escritas pensando en ti. Dios ha prometido ser como una roca de refugio. Cuando más débil te sientas, Dios tiene los brazos abiertos para ti. En el Salmo 71, verso 3, dice la Escritura que Dios puede ser para ti como esa roca de refugio a la cual puedas recurrir constantemente. Y también el Señor en su Salmo 92, verso 10, dice que Él, promesa del Padre, escucha bien, Dios levantará tu vida. Dios levantará fuerzas en tu interior como las del búfalo. Aumentar tus fuerzas como las de un toro salvaje, dice el original. ¿Por qué? Porque Dios nos ungirá con el mejor aceite. Con el aceite de Dios, con su Espíritu. Continuamos con la serie Los grandes héroes de la fe, con el tema número 22, que se titula Con Dios todo lo puedo. ¿De verdad? ¿Con Dios todo lo podemos? Vamos a leer también en 2 de Timoteo, por favor. Vamos a leer todos. 2 de Timoteo capítulo 1, primeramente el verso 7 y después el verso 6. 2 de Timoteo capítulo 1, primeramente el verso 7. En verdad, todo lo puedo. Mira el tamaño de las promesas de Dios. Las promesas de Dios para sus hijos son siempre sí, son siempre amén. No hay discusión con Dios. No hay nada que pueda estorbar a Dios. Dice su palabra, aparte también del Salmo 71, verso 3, Dios ha dado mandamiento para salvarte, para bendecirte. Nada puede estorbar a Dios. Dios te ama con todo el corazón. Con Dios todo lo puedo. De verdad, todo lo puedo. En mi vida, mira lo que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios, y esta palabra es para ti, no nos ha dado Dios un espíritu para que seamos cobardes, para que haya duda en nuestro corazón, para que creamos que no podemos hacer las cosas. Dios está contigo. El apóstol Pablo, con todo el corazón, guiado por el Espíritu Santo, escribe estos versículos. Estos versículos son para tu vida. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino por el contrario, de poder. Mira esta palabra de Dios, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo debemos de vernos con el Señor? Dios nos ha dado un espíritu de poder para hacer las cosas, poder para amar como el Señor nos enseña en su palabra, poder para perdonar a los demás, poder para entregar nuestra vida para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Pero ven el verso 6, por favor, el verso anterior. Hay una exhortación, por lo cual Dios nos ha dado ese espíritu, el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Y el apóstol Pablo dice, mira, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, para hacer las cosas, para que puedas ser testigo, promesas de Dios cumplidas. Por lo cual, vean el verso 6, te aconsejo, Dios te aconseja que avives el fuego del don de Dios, de la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Recibirán poder. Vamos a creer en el Evangelio completo. Creemos que a través de la fe en Jesucristo Dios puede salvarnos, perdonar toda nuestra maldad. ¿Y por qué a la iglesia le cuesta tanto trabajo creer en que Dios también prometió sanarnos, romper ataduras, cadenas, darnos libertad, propósito eterno? Vida, familia, amigos que me escuchan por internet y las redes sociales, Dios promete vida, vida en un presente, vida en abundancia. Las promesas, el poder de las promesas de Dios que fueron escritas pensando en ti. Dios nos dice, aviva, es algo que está adentro tuyo. Aviva el fuego del don que está en ti. ¡Qué hermoso! Con Dios todo lo podemos. Para avivarlo necesitamos mayor consagración. Promesa del Padre, el poder de Dios está dentro de ti. Pero, ¿qué necesitamos hacer para avivar ese fuego, esas ganas, para hacer las cosas bien con el Señor, con excelencia al Señor? Necesitamos mayor consagración. Y Dios nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas a través de una hermosa historia de uno de los más grandes hombres de fe del Antiguo Testamento. Un hombre, a ver si saben a quién me refiero, un hombre tan poderoso que hacía la función de todo el ejército de Israel. Como si tú fueras bueno para el fútbol y dijeras, mira, vamos a jugar júntame a los 11 mejores jugadores del mundo y vamos a jugar y vamos a obtener la victoria sin problema. ¿Y quién va a jugar? Nada más yo. ¿Tú solo? Sí. Él se convirtió en el ejército de Israel. Era el ejército de Israel de un solo hombre. ¿A quién me refiero? Poderoso juez, el último de los jueces que Dios levantó sobre todo Israel. Me refiero, el ejército de un solo hombre, al poderoso Sansón. Ah, sí lo sabía, ¿verdad? Todo. Claro, Sansón. Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Cuál era su secreto? Fíjate, 20 años como juez. Se los he platicado. Dios levantó grandes libertadores como Moisés, como Josué. Y antes de la aparición de los reyes sobre todo Israel, sobre todo Judá, hubo un tiempo en el cual Dios levantó a jueces. Hay un libro en el Antiguo Testamento de ellos. Hombres levantados por Dios para proteger, para liberar al pueblo de sus enemigos. Los jueces comandaban a los ejércitos de Israel, pero Sansón era solito el ejército de Israel. El poder que había en Sansón, impresionante. ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué tenía esta clase de poder? Enfrentarse a 1000 filisteos, enemigos de Israel, enemigos de Dios, y con una sola quijada de un animal poder acabar con 1000 enemigos. ¿De dónde provenía su fuerza? Su secreto, exactamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre él.
De ahí venía su fuerza. Y excelentes noticias para ti. Ahora, gracias a Jesucristo, el Espíritu no viene a tu vida. El Espíritu permanece en el corazón de cada uno de sus hijos. El fuego del don, el poder, a qué grado Dios quiere que entiendas lo que Él ha hecho por ti y lo que ahora está dentro de ti. Poder de Dios. El secreto de Sansón es que él fue llamado desde antes de nacer para cumplir un voto especial. Se llama nazareo. Sansón fue llamado a ser nazareo. Nazareo significa un voto de consagración a Dios. Él fue llamado por Dios para ser diferente. Fue consagrado, fue apartado. Desde el vientre de su madre, sus padres sabían. Dios decidió, Él será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Él fue llamado para darle a Dios el primer lugar en su corazón. Y había 3 condiciones que todo nazareo tenía que cumplir. Nazareo, consagrado para Dios. Habrá nazareos en el siglo XXI. Amén. Todos los hijos de Dios, legítimos, tienen un llamado como lo tuvo Sansón. Nazareos en el siglo XXI, llamados para ser diferentes. Una raza santa, decía el apóstol Pedro. Un linaje escogido. Mira cómo te tienes que ver. Los grandes hijos de Dios. Como el escritor a la carta a los Hebreos, la tierra no es digna de que ustedes la pisen. Un linaje escogido, una raza santa diferente, sacerdocio real. Pueden ustedes tener acceso al Padre. Jesucristo abre el camino. Esto es algo glorioso, hermoso de parte del Señor. Tenemos que comprender que todo nazareo tenía que cumplir 3 condiciones en su vida. Número 1, no tenían que beber vino ni sidra. ¿Se acuerdan? Y esto, ¿qué nos enseña el Señor? No tenían que beber vino ni sidra. Y esto nos habla de que todo nazareo tenía que separarse de las cosas mundanas y superficiales. ¿Me acompañan por favor al libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 15 al verso 16. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16. Todo nazareo, hombre o mujer consagrada a Dios, tenía que separarse de todas las cosas superficiales que ofrece el mundo. Su gozo tenía que provenir básicamente de Dios. Miren qué palabras escribió el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, cuando en la isla de Patmos escribió el Apocalipsis, esta revelación final del Señor. Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 16. Miren lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Dios conoce tu mente y tu corazón. Dios puede decir, yo conozco tus obras, yo conozco por qué vibra tu corazón, qué es lo que guardas en tu corazón. A Dios no podemos engañar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué palabras! Miren lo que tenía que tener claro un nazareo para Dios.
Alguien que decidió hacer un voto de consagración, una promesa: Señor, yo decido creer en Ti, arrepentirme de corazón y hacer las cosas bien contigo. Mi vida, Padre, ahora es Tuya. Ahora me consagro con todo el corazón para Ti. Ese voto de consagración tenía que ser radical. Dejar de hacer lo malo, dejar de jugar con Dios. Porque dice la Escritura: ojalá fueses frío, pero no un tibio. Tremendo. Si vas a hacer las cosas bien, hazlas bien con Dios. Es mejor ser frío. Es mejor ser frío que tener tibieza, que tener un pie en Dios y un pie en el mundo. ¿Por qué? Porque a los tibios los vomitará de su boca. Dios, con esta información, nos deja claro: expulsará a todos los que se han metido en el cuerpo sin ser verdaderamente de Él. Por eso Dios dice: los vomitaré. A mí no me pueden engañar. Todo aquel que esté dentro del cuerpo, pero que no sea verdaderamente de mí, lo desecharé. Y Jesús dijo en sus parábolas: el trigo y la cizaña crecerán juntos. El trigo y la cizaña crecerán juntos. A los tibios vomitaré de mi boca. Número 1, tenían que separarse de todas las cosas mundanas y superficiales. El voto de consagración por el cual Sansón tenía esa clase de poder. Número 2, no pasará navaja sobre su cabeza. Tenían los nazareos, esto es hermoso, tenían que dejarse crecer el cabello. ¿Sabes por qué? Porque en el antiguo Israel, solamente viendo a la persona, sabían que tenía un llamado de separación para Dios. Y esto nos habla de la importancia de nuestro testimonio. ¿Qué puede hablar más que 1000 palabras? Las acciones, nuestros hechos, nuestro testimonio de vida. Todos sabían quién había hecho un voto de consagración a Dios, porque no podía pasar navaja sobre su cabeza. Y de la misma manera, toda persona que se ha consagrado a Dios en el siglo XXI, su testimonio debe de ser suficiente, debe de ser visible para todos los que te rodean. En Mateo capítulo 5, se los voy a leer. Mateo capítulo 5, palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Dios nos está enseñando la forma en que podemos tener esa clase de poder que tus hijos necesitan, que tu matrimonio necesita. La clave está en la consagración. Porque Dios ya hizo su parte. El Espíritu de Dios, el poder de Dios está dentro de ti. Pero tienes que avivarlo. Se aviva con la consagración. Dios nos está hablando a través del voto del nazareo en el Antiguo Testamento. El voto de consagración. ¿Cómo lo podemos transportar a lo espiritual? ¿Cómo podemos nosotros tener claro el concepto del voto de consagración y poder llegar a obtener esa clase de poder? Y mayor aún que lo que podemos escuchar en la vida de Sansón. Tu testimonio es importante. Mateo 5, del 14 al 16. Miren las palabras de Jesús. Dios hecho carne. Piensa que Jesús está con nosotros, porque es palabra de Dios. Jesús hablando a tu corazón, o en tu casa, el invitado por excelencia, que Jesús llegue. Ve a Jesús cómo se acerca donde van a comer con la familia. Jesús prometió siempre estar con nosotros. Piensa que es Jesús el que está hablando al corazón. Mateo 5, voy a leerles del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada
está sobre un monte, no se puede esconder. Todos pueden apreciar esta ciudad. Y dice más adelante, ni se enciende una luz. Piensa que te quedaste sin luz en casa. ¿Qué haces? Vas corriendo por una vela, por ejemplo, la prendes y le colocas una cubeta encima. Eso es ilógico. Por eso Jesús dijo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un recipiente para contener granos de un almud, sino sobre el candelero. Lo pones hasta arriba para que alumbre a todos alrededor. De la misma manera, vean el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios se hace manifiesto en el siglo XXI a través de ti. Por eso Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero tú eres la luz del mundo, sí, pero yo estoy con ustedes. Yo estoy dentro de ustedes. Yo soy uno en ustedes. Dios se hace visible a través de nuestro ejemplo de vida. Dios nos llama a ser irreprensibles. Irreprensibles, que se vea el amor de Dios en nuestra vida, irreprensibles, primeramente en nuestra casa, porque hay muchos que son candil en la calle y pueden venir a la iglesia y decirle a todos, que Dios te bendiga y gracias a Dios, y hablan en hebreo antiguo y todo, y parece que todo está bien en su vida. Dios nos habla de un orden. Debes de ser irreprensible. Tú eres la luz. Lo que tanto necesitas en casa. Quizá haya problemas fuertes con uno, familia. Amigos que me escuchan por internet, las redes sociales, con uno que decida creerle a Dios con todo el corazón, que decida hacer las cosas bien con Dios, que se convierta en un reflector de la gloria de Dios, más allá de palabras. Tus hijos necesitan ver que funciona el Evangelio, que Dios está contigo, que a través de tu vida, esa fortaleza, esa pasión, cómo irradias al Señor en tu corazón, en tu trabajo, que puedan ver a Dios a través de tu vida. Así debe de alumbrar tu vida en medio de todas las personas que te rodean, para que el nombre de Dios pueda ser verdaderamente glorificado. Irreprensibles en casa, irreprensibles en nuestros trabajos, irreprensibles en la iglesia. Y punto 3. Recuerden los 3 puntos del Nazareo. Número 1, no beberán vino ni sidra. Dios nos habla de ser radicales. Ustedes no necesitan de las cosas que ofrece el mundo. Ustedes van a tener todo de parte de Dios, pero tienes que tomar la decisión, ser radical, dejar lo malo, dejar de jugar con Dios. ¿Quieres tener ese poder en tu vida? Que no solamente leas las promesas y, bueno, pues sí está muy padre lo que dice Dios, pero la verdad es que yo nunca he vivido esta clase de cosas en mi vida, porque necesitas mayor consagración. Comprender ese voto de Nazareo. Tus hijos lo necesitan, tu mamá, tu misma vida. Hay que hacer las cosas bien con el Señor. Separar nuestra vida de las cosas superficiales que ofrecen en este mundo. Cuidar nuestro testimonio de vida. Y punto 3, no podían, escucha esto, el Nazareo no podía acercarse a persona muerta. ¡Qué tremendo! No podían, mira, sea quien sea, ellos no podían tener contacto con un muerto. ¿De qué nos hablará el Señor de esto? Recuerdo lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, verso 14. Muchos se lo saben. Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Tú eres un hijo de luz, hijo de Dios legítimo. ¿Qué relación puede haber entre la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual, porque Dios te ama con todo el corazón. Dios te lo advierte, porque Dios conoce el probable daño que puedes tener en tu corazón.
Dios sabe que ciertas relaciones negativas que no nos convienen pueden traer un daño, producir heridas profundas en nuestra alma. Dios no quiere eso para ti, joven que me escuchas, varón que me escuchas, que quieres empezar quizá un negocio, un trabajo, y empiezas a buscar relacionarte con personas que no comparten la misma fe que tú. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Para que les quede más claro en el corazón, quien con lobos anda, eso sí, ¿verdad? Ahora, les pregunto los votos del Nazareo. No, sí, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo, pero eso sí, un refrán popular, mira, quien con lobos anda, aullar se enseña. Cuidado con esas relaciones. ¿Y saben qué es lo hermoso con Dios? Miren qué hermoso, que nada en Dios es por imposición. Tú ya no vas a juntarte y vas a hacer esto y esto. No, con Dios no son las cosas. Nada en Dios es por imposición. Todo es una convicción que nace en el corazón. Yo decido hacer las cosas porque te amo. Pero necesitas consagrarte para que se cumpla lo que el profeta Oseas escribió. No lo busquen. Está en Oseas 14, verso 8. Y así va cerrando su profecía, su libro tan hermoso. El profeta Oseas 14, verso 8, dice la Escritura, y llegará a haber tal sensibilidad en su corazón, tal reconocimiento de la presencia de Dios en su corazón. Dice el profeta, que llegará el día en que Efraín, que representa al reino del norte, al reino de Israel, que representa a la iglesia de Dios, a todos los llamados, llegará el día en que los llamados, los hijos de Dios dirán, ¿y qué relación ya tengo yo con las cosas que no convienen? ¿Qué relación ya tengo con el pecado? ¿Qué relación tengo con los ídolos? Por una convicción que nace en el corazón. Por eso Dios quiere que te consagres a Él. No importa lo que hayas hecho anteriormente en tu vida, importa la decisión que decidas tomar hoy para el Señor. ¿Qué tengo ya que ver con esto, Padre? No lo hago por imposición, lo hago con una profunda convicción, por amor, Señor, en mi corazón, por amor hacia ti. Yo voy a seguirte y a consagrarme como tú quieres. ¿Se acuerdan de Sansón? Tristemente, Sansón tuvo en poco su consagración. Y Sansón es un muy buen ejemplo que Dios nos deja en su palabra, que nos habla de un verdadero creyente sirviendo a Dios, pero pecando descaradamente. ¿Sabes lo que hizo Sansón? Pero Dios es fiel, pero la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en pecado? Porque tú, al igual que Sansón, tienes un llamado para ser nazareo de Dios. Dios te llamó a apartarte, a santificarte, a consagrarte. Ese es el llamado que tienes con Dios. Sansón tenía un poder sobrenatural de Dios, pero Sansón tuvo en poco su voto. ¿Qué hizo Sansón? Se casó con una mujer filistea, enemigos de Dios. Algo tremendo. Y después Sansón, por enojo, la abandonó. Ya no te quiero, córtalas, no, ya no te quiero, me voy, y ahí dejas a tu esposa, tus hijos, tu responsabilidad. Piensa en esto. Un juez poderoso de Dios, usado poderosamente por Dios, pero también consintiendo el pecado en su vida. Pero Dios tiene un límite, la paciencia de Dios es infinita, pero Dios tiene un límite porque Dios nos ama. Por eso Dios dice hasta aquí, porque amo, porque eres mi hijo, eres familia. Yo no voy a dejar que te pierdas. Con lazos de amor, quizá pruebas difíciles, pero te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar por amor.
Dios lo hace de esa manera por amor. Sansón se casa con una filistea, Sansón la abandona por enojo. Después lo pueden checar ustedes en Jueces 13 al 16, capítulo 13 al 16, toda la historia del último juez de Israel que está escrito en este libro. Y después de esto, él se mete con una prostituta. Fíjate lo que tenía en el corazón Sansón. Y al final se vuelve a meter con otra filistea llamada Dalila, en una relación conflictiva, puros engaños, puras cosas. Ella lo que quería era ganar dinero a través de Sansón. Cuando le abre su corazón y le dice cómo era su fuerza, en fin, todo, él creía, no, Dios me va a salvar como en las otras ocasiones, yo no me tengo que preocupar. Pero el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, y un verdadero creyente que vive y consiente el pecado en su vida terminó, escucha bien, siendo ciego, le sacaron los ojos, terminó siendo ciego, encadenado en una cárcel filistea y trabajando como un animal, probablemente amarrado en una rueda de molino, como si fuera un animal. El hombre más fuerte del mundo, por consentir pequeñeces y jugar con el pecado, por poco pierde el propósito que Dios tenía para su vida, porque al final, gracias a Dios, le empezó a crecer el cabello. Fíjate, en medio de esa situación, pienso en Sansón, burlándose de sus enemigos, el poderoso guerrero de Dios, ahora sin ojos, encadenado, dando vueltas como un animal en la cárcel, trabajando como un animal. Pero dice la Escritura que le empezó a crecer el cabello, y esto nos habla de la esperanza que tenemos en Dios. Cuando fue quebrantado, piensa, quebrantado el juez de Israel, tan poderoso, cuando él tuvo ese quebranto en su corazón, se acercó nuevamente al único Dios, Dios verdadero, y Dios al final de sus vidas, una historia a veces triste, ¿verdad?, pensando en lo que pasó con Sansón, una historia difícil, y al final de sus vidas pudo obtener la más grande de sus victorias, pero a costa de su propia vida. Dice el profeta Amós, si me quieren acompañar por favor, si no yo se los leo, el profeta Amós, capítulo 2, vamos a leer del verso 4 al verso 5. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del pecado, de jugar con el pecado? Pero Dios me perdona. Mira, hay que terminar con los ciclos del pecado en nuestra vida, porque así estaba la nación de Israel. La nación de Israel hacían lo malo, se olvidaban de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos y empezaban a ser oprimidos con crueldad por sus enemigos, no veían la bendición por ningún lado, todos se los arrebataban, tenían problemas con sus hijos, con sus matrimonios, con lo que ellos percibían, recibían el jornal en saco roto. Piensa en la desesperación del pueblo de Israel. El pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba un libertador, Dios, cuando ellos se arrepentían, Dios los liberaba, pero después se olvidaban de Dios, y es un círculo de personas que deciden vivir en pecado. Tenemos que acabar con ese círculo para que podamos obtener la bendición completa de Dios en nuestras vidas. La paciencia de Dios tiene un límite. Vean lo que dice Amós, capítulo 2, del 4 al 5, por favor. Así ha dicho Dios. Y esta palabra Dios me la puso en el corazón, que la tenía que compartir con ustedes. Así ha dicho Dios: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Dios
y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dios dice: prenderé fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén, por cuanto menospreciaron la ley de Dios. Las consecuencias de vivir en pecado, como le pasó con Sansón, te ciegan, te inutilizan. El pecado lastima tu vida, puede llegar a entenebrecer tu entendimiento, para que a lo blanco le digas negro, no tener dirección. Pecar significa errar, fallar en el blanco. Dios te ha dicho que tienes que vivir con orden, de acuerdo al diseño de Dios. No es como nosotros digamos, es como Dios lo establece en su palabra. Pero hay personas que menosprecian la ley, se creen sabios en su propia opinión, no guardan las enseñanzas de Dios que tiene en su palabra. Dios dice: prenderé fuego, que se quemarán tus palacios, las zonas que sientes de seguridad serán quemadas, porque yo te amo con todo el corazón, porque yo quiero hablar a tu corazón, y si es necesario tendrás que pasar por pruebas, porque cualquier padre que ama a su hijo lo reprende. Si realmente amas a tu hijo y sabes que está haciendo las cosas mal, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La paciencia de Dios, familia, amigos que me escuchan por internet y las redes sociales, Dios es amor, sí, y por amor no dejará que te pierdas. La paciencia de Dios, como pasó con Sansón, tiene un límite. Tiene un límite. No podemos jugar con Dios. Dios busca, familia, Dios busca que seamos cristianos auténticos, no cristianos de la secreta, no cristianos nada más de domingo. Dios busca levantar cristianos auténticos, más allá de palabras, más allá de títulos, donde se aprecie el amor de Dios, la vida de Jesucristo a través de nosotros. Esto es algo precioso. Que no nos embriaguemos con las cosas superfluas, superficiales, vanas que ofrece el mundo. ¿Qué puede ser más importante que lo eterno? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué puede pesar más que lo eterno? A ver, piensa conmigo por un momento. ¿Cómo podemos comprender la eternidad? Que no se compara con los 70, 90, 100 años que Dios te permita vivir en esta tierra. Hablamos de eternidad. No existe mejor inversión de tiempo, de corazón, de pasión en lo eterno, en lo que permanecerá por siempre. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que hagas por amor, guiado por Dios, tendrá repercusiones eternas. ¡Qué tremendo! Tu corazón en lo eterno, tu corazón en lo celestial, en lo de Dios. ¡Qué hermoso, Señor! Dios busca que valoremos nuestra vida espiritual como un gran tesoro, que todos lo puedan ver, como era el cabello de los nazareos, tu testimonio. Lo más importante es lo eterno, lo más importante es lo celestial, lo espiritual en mi vida. He perdido tanto tiempo de mi vida, Padre, ¿qué he hecho por ti? Cuando me he sumergido en tu palabra para buscar dirección y vivir de acuerdo a tu palabra, a tus ordenanzas, a tus lineamientos. Tener muy claro esto en el corazón, valorar nuestra vida espiritual, que todos la vean como un gran tesoro. Jesús dijo en sus parábolas: el reino de los cielos es como un tesoro. Cuando alguien lo encuentra, mira, vende todo lo que tiene. ¿Es esto lo que Dios tiene para mí? Dios es real, el reino de Dios está presente, la autoridad, la bendición en abundancia. El reino de los cielos es como un tesoro, pero está escondido en un campo. Es como un tesoro, pero está escondido. Pero cuando tú lo hallas, cuando tú abres tu corazón, cuando le dices sí a Dios, cuando decides consagrarte a Dios, mira, Dios empieza a revelar todo lo que tiene para
para ti, cosas que ojo no ha visto, oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y te das cuenta del valor de las cosas de Dios, de las cosas celestiales, que decides vender todo, como un nazareo, como alguien consagrado. Mira, todo esto en lo cual me he afanado, de nada sirve para obtener lo más grande, lo mejor del Señor, lo eterno, lo espiritual, lo celestial, lo que viene del Señor. Dios busca que aprendamos a vivir como Él quiere. Dios anhela esto en el corazón. Aprende a vivir como Él quiere. Cuando aceptamos a Jesús, familia, cuando aceptamos a Jesús, cuando nos arrepentimos de corazón, ya no quiero jugar contigo, Señor. He sido un cristiano nada más de nombre, nada más de domingos, Padre. No puede haber esto ya en mi vida. Dios te dice, tienes poder, pero tienes que avivarlo, tienes que activarlo. Se activa con la consagración, con dejar de jugar con Dios. Joven que me escuchas, tus papás necesitan ver ese testimonio en tu casa quizá, para que ellos puedan asumir su papel y se levanten con una persona que sea sensible a la voz de Dios y decida hacer su voluntad, vivir de acuerdo a sus ordenanzas. Vendrán bendiciones poderosas en tu vida, en tu familia. El poder de Dios, como operó con Sansón. Más aún que este poderoso hombre es Sansón, porque el Espíritu Santo está contigo. Está siempre contigo. Cuando dices, Señor, perdóname, creo en Jesús, porque todo tiene que tener un orden y no podemos acercarnos al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la respuesta de Dios para salvarte, para sanar tu vida. Tenemos que arrepentirnos de corazón, creer en Jesucristo. Y Dios dice, el apóstol Juan lo escribió, Juan 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen verdaderamente en su nombre. Mira qué hermoso, Dios te concede el privilegio, te da potestad para poderte llamar hijo de Dios. Si tú crees en Jesús, Dios te abraza como familia espiritual, te conviertes en hijo legítimo. Esto es algo hermoso, hijo legítimo de Dios. Y todos sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios están presentes? Amén. Todos sus hijos han sido llamados a ser santos para Dios, consagrados, diferentes, linaje escogido. A esta clase de consagración Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado. Y la pregunta del millón que le hizo Manoa, padre de Sansón, al mismo Dios. Miren esta pregunta, yo se los leo por cuestiones de tiempo. Jueces 13, verso 12. ¿Cómo debe ser? Vean lo que dijo Manoa cuando supo que iba a tener un bebé y cuando le dio Dios la información, la instrucción de lo que tenía que hacer con su hijo. Manoa le dijo, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y esta información y esta pregunta aplica para todos. Bueno, soy hijo de Dios, ahora ¿qué tengo que hacer con mi vida? Dios dejó respuestas en su palabra. Serán nazareos, apartados. Dios nos ha llamado a ser santos, diferentes. No podemos conformarnos con las enseñanzas de este mundo. Tenemos que decirle no a lo malo. Serán, y vean otra información importante, otra evidencia que la salvación no se puede perder. No podemos seguir perdiendo tiempo con esto. En la misma historia de Sansón, Dios le dijo, será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La salvación no puede perderse. Si tú has vuelto a nacer y eres hijo de Dios y eres familia de Dios, tienes que ser diferente todos los días de tu vida hasta que Dios te llame. Ese es el voto de consagración que tenemos con el Señor. Y pregunta, ¿quiénes tenían la responsabilidad de enseñarle a Sansón las instrucciones del Señor? Él era un bebé, ni siquiera había sido concebido en el vientre de su madre. Sus papás, los líderes espirituales,
espirituales en las iglesias, han sido llamados. Tenemos la responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Sansón tenía que entender a través de sus papás lo que tenía que hacer con su vida. Tú has sido llamado, mijito, a ser diferente. Tú tienes un propósito eterno. Tú eres de Dios, eres hijo de Dios. Diferente, apartado, linaje escogido. ¿Y cómo tenemos que enseñar como papás, como líderes espirituales? Con el ejemplo, exactamente, con el ejemplo. Tienen que ver ellos que las cosas de Dios son importantes, pero lo van a poder ver a través de nosotros. Si nosotros venimos a la iglesia cuando no tenemos otra cosa que hacer, cuando realmente tenemos tiempo, y tus hijos están viendo cómo tú ves a Dios en tu vida, que dime cuándo entran a tu cuarto tus hijos y te ven de rodillas orando. ¿Cuándo han interrumpido una oración en tu casa? Que vean que coges la Biblia para poderla estudiar. Te pasa como la viejita que perdió sus lentes y estuvo buscándolos durante 3 años y los encontró que estaba en medio de la Biblia, ¿no? 3 años perdidos sus lentes. ¿Cuántas veces tus hijos te ven que vienes con gusto a la iglesia, que estás leyendo la Biblia, que sigues el ejemplo de Jesús, que sirves? Qué hermoso que como papás, tu hija lo necesita, tu hijo lo necesita. Que como papás puedas decirle, mira, vamos a servir a Dios y servimos en la iglesia, y que te vean vestido de servidor aquí en la sala, que te vean sirviendo en seguridad, o que te levantas temprano para orar. Qué hermoso. Qué hermoso testimonio, enseñar con el ejemplo. ¿Cuál crees que es el resultado de exigirle a tus hijos sin hacerlo nosotros? ¿Sabes cuál es el resultado? Hijo, pórtate bien, pero tú te portas de lo peor en tu casa. ¿Qué va a hacer tu hijo? Pues no sirve. No podemos exigir nada si no nos respalda nuestro ejemplo. Debemos de cambiar nuestra actitud. Dios será significativo. Ay, es que mis hijos no quieren saber nada de Dios. Como que le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. Mira, Dios será significativo en la vida de tus hijos cuando realmente sea Dios significativo en tu vida. Cuando Dios tenga el primer lugar en tu corazón. Tus hijos van a poder apreciar esto. Y jóvenes, no amas a tu mamá, no amas a tu papá, a tus demás hermanos. Si tú estás aquí, a través de mi vida, Señor, yo me comprometo, Padre, como esos antiguos nazareos, yo me comprometo a entregar mi corazón a ti, pero yo voy a tener ese poder, Padre, porque tú vas a estar conmigo, un poder para demostrar esa clase de amor a los demás. A través de mi vida, Padre, se abrirán en mi casa las puertas al reino de los cielos. Mi hija que no quiere venir a la iglesia, a través de mi vida, Padre, cuando vean que tú eres lo más importante, ellos vendrán, ellos doblarán sus rodillas. Promesa del Padre, serás salva tú y tu casa cuando decides consagrarte a Dios. Dios hablará, impactará lo más profundo del corazón de tus hijos a través de tu vida. El poder de Dios operando de manera poderosa en nuestro corazón. Pero tenemos que ser coherentes. Ay, sí, yo soy cristiano y estoy muy con cara de qué, de pasa, de hígado. Sí, soy cristiano y Dios ha llenado de felicidad mi corazón. ¿Han visto una cara de un hígado? ¿Por qué se ríen? Yo nunca he visto una cara, ¿no? Pero pues así dicen, ¿verdad? No es que Dios es todopoderoso y tienes tantos problemas cargándolos en los hombros. Debe de haber una coherencia. Dios está con nosotros. No hay nada imposible para Dios. En Dios eres todopoderoso. Amén. Pablo dijo, yo todo lo puedo. Dios me ha llevado a vivir situaciones difíciles, pero siempre he salido victorioso. Todo lo puedo en Cristo, de quien saco mi fuerza, en Cristo que me fortalece. Amén. Promesa del Padre para sus hijos, para los que decidan consagrar su corazón a Él. Pero no podemos ser papás consentidores como lo hicieron los papás de Sansón. La instrucción fue para sus papás inicialmente. Ellos tenían que enseñarle el camino que tenía que llevar Sansón.
Pero ay, Sansón ahí vio a la filistea y, ay, me gusta, papá, me gusta, ay, pídemelo como esposa, y lo pueden checar en la historia. Y ahí su papá diciéndole, pero ¿qué no hay mujeres bonitas en Israel? ¿No te ha dicho Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos? Para que pongas tus ojos en una filistea, y dice la palabra incircuncisa, que no tiene nada que ver con los pactos de Dios. Y Sansón, ay, es que esa me gusta, papá, ¿no? Ungido de Dios, pero viviendo descaradamente el pecado. ¿Y saben qué hicieron sus papás? Mi hijito, prefiero ver a un hijo muerto y no perdido. Prefiero verte muerto que olvidar la instrucción que Dios nos dio para ti. Pero Manoah no hizo eso. Y dice la Escritura que sí le dijeron, es que no has visto mujeres. No, yo quiero eso, tómala por mujer, papá. Y ahí van sus papás a Timnat para pedir la mano de la filistea. ¿Qué respuesta va a haber? ¿Qué respuesta creen que hubo en Sansón? Acabó ciego, casi perdiendo su propósito, encadenado en la cárcel filistea, trabajando como un animal de carga. ¿Eso quieres para tus hijos? No podemos consentir. Dios nos ha llamado como nazareos del siglo XXI a consagrar nuestra vida, a ser un ejemplo, a enseñar con el ejemplo, que vean que funciona el Evangelio en nuestras vidas, para que tus hijos nos sigan, para que todos a tu alrededor te sigan. Eso necesita México, para que tú te levantes con esta autoridad y llegues a tu trabajo y puedan ver a Dios a través de tu vida. Tremendo la gracia de Dios acompañando todos los días de nuestra vida. Aprendemos de lo que vemos. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Por qué? Porque copiamos patrones, tus hijos copian tu ejemplo, copiamos patrones. Hay gente que copia patrones de conducta hasta de las telenovelas, porque ahí tienen puestos sus ojos. Y ya te comportas como las novelas. ¿Y por qué me dices eso, Javier Armando, Manuel? ¿No? O sea, hablas hasta como las novelas. ¿Por qué? Porque copiamos patrones de conducta de lo que, en donde tenemos nuestros ojos. Somos el vivo reflejo de lo que tenemos en nuestros ojos. Si tu ojo es bueno, si tú decides buscar a Dios, si tú decides llenarte de la palabra de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz, podrás consagrarte, podrás alcanzar la victoria. No podemos dejar, familia, a nuestras queridas familias desprotegidas. No solamente es suficiente orar, es importante que oremos por nuestras familias, pero no es suficiente. Dios nos habla, deben de instruir a sus hijos a través del ejemplo. No consentir pequeñeces con sus hijos, como lo hizo Manoah. Ya platicamos el resultado. Tenemos que orar por nuestros hijos y tenemos que instruirlos en los caminos del Señor, ser nosotros ejemplos de obediencia. Y Dios dijo, si ustedes obedecen, en Malaquías 3, verso 11, si ustedes cumplen con Dios, cumplen en su iglesia, cumplen en su casa, yo reprenderé, no se deben de ocupar por nada, yo reprenderé por ustedes al devorador. Amén. Nada podrá tocar a sus hijos, vivirán bajo mi protección. ¡Qué hermoso! Con uno que entiende el llamado, que se levante, que se consagre para Dios, reprenderé, dice el Señor, reprenderé por ustedes al devorador, nada podrá tocar sus vidas. En Cristo, familia, todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en este día, Padre, por las hermosas promesas que están guardadas en tu santo libro. Toda la Escritura es inspirada por ti y fue escrita para mí. Fue escrita para mi beneficio. Las promesas de Dios fueron escritas pensando en ti. Dale gracias a Dios por eso. Solo existe un camino para estar bien con Dios, y es a través de la fe en Jesús. Necesitas arrepentirte de corazón, dejar de hacer lo malo, escuchar el llamado de Dios. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad.
Dios mío, perdóname. Perdona toda mi maldad, Señor. Creo en Jesús. Creo en Jesús como Dios y como mi Salvador. El castigo que yo merecía, Dios decidió pagarlo en la cruz. Pero tu vida ya no debe de ser igual. Si tú te arrepientes de corazón, decides cambiar, dejar de jugar. Mira, los brazos del Señor hoy están abiertos para ti, brazos de amor. Acércate a Dios, pídele perdón a Dios, reconoce a Jesucristo. Y Dios dijo que si tú te arrepientes y crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios va a perdonar toda tu maldad. Padre, hoy te reconozco y me arrepiento de mi maldad. Y creo que tú estás perdonando todos mis pecados. Pero también Jesús dijo, también Dios dijo que seremos todos sanados. Vamos a creer en el Evangelio completo. Dios nos ha dado poder a través de su Espíritu. Dios decide hacer morada en tu corazón. Dios se manifestará de manera poderosa en nuestras vidas. Si tú hoy decides consagrarte como aquellos antiguos nazareos, escuchar el llamado de Dios para la total consagración, hoy te entrego mi corazón. Si tú quieres marcar esa diferencia, si tú quieres tocar a través de tu oración las fibras más sensibles del corazón de Dios, que Dios esté atento a tu llamado. Dile al Señor: yo haré caso al llamado de consagración, Padre. Yo haré lo que tú pides, Padre, Señor. Hoy te entrego mi vida sin reservas. Hoy te entrego mi corazón, Padre. Yo soy tuyo. Yo soy diferente. Yo soy tu hijo. Y Dios, Padre, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros. Que nuestra presencia en cualquier lugar, Padre, pueda llegar a impactar a todas las personas a nuestro alrededor. Vendrán cosas hermosas. Escúchame bien, vendrán cosas hermosas para tu vida. Porque el poder de Dios, como no lo has visto, se hará presente en tu familia. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.